Las críticas, el camino recorrido, los desafíos. Nadie puede negar que atravesó momentos difíciles. Yo he pasado por momentos muy difíciles, donde estuve a punto de morir, donde me pegaron un balazo. ¿Qué pasa con el ambiente político? ¿Es un mundo sucio? Y Damián, ¿por qué va a dejar la profesión? Te va también en el prejuicio de los que están afuera, esto es algo sucio. ¿Cómo es su vínculo con el actual gobernador? Yo veo a Martín tiene claro en su cabeza, él ha tenido claro que quiere ser presidente de la nación. ¿Cómo es ser intendente? ¿Cómo fue su recorrido para llegar a cumplir ese rol? En este primer capítulo de la tercera temporada de Entrecortados, conocemos la historia detrás de Damián Bernarte, intendente de la ciudad de San Francisco. Si me preguntás cómo eras de chico, un chico que tenía un solo juguete, la pelota. Yo siempre el sueño de mi vida fue ser intendente de San Francisco. Bueno, Damián, bienvenido. Gracias por visitarnos. Bueno, es el primer capítulo de esta tercera temporada de Entrecortados. Y la idea justamente es tener una charla para conocerte un poco más a vos en lo personal y también un poco cómo es el rol de intendente, ¿no? Un poco cómo es tu día a día. Bueno, antes que nada, gracias por la visita. Y bueno, espero que estés preparado para contarnos un poquito más de vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejo. La verdad que para mí es un placer. El café cortado viene bien, así que relajado, a disposición. ¿Sos de tomar café seguido? Soy de tomar café cortado. Bien. Una costumbre que heredé de mi papá. Mi papá era muy amiguero, muy de bar, pero no tomaba alcohol. Entonces él era del bar del café. Bien. Y de chiquito me llevaba al bar Café Bahía, que estaba al frente del canal, Sí. donde está ahora el cajero automático del Banco Nación, los domingos a la mañana, donde solían pasar las carreras en los primeros tele a color, las carreras de Fórmula 1 donde corría Carlos Reutemann, que era un gran piloto argentino, y él pedía siempre cortado en vaso, que era, ¿viste el vasito de la soda? Que venía con el asa, digamos, con una chapita que ponían ahí el vaso. No me preguntés por qué. No era cortado en jarrita, era en vaso. No, era en el vaso y tenía el tamaño más cercano al cortado de pocillo que al jarrito. Y entonces yo lo quería imitar a mi papá y pedía cortado en vaso, y de ahí me quedó la misma costumbre de juntarme con mis amigos. Tomo muy poco alcohol, de juntarme con mis amigos en el café, y en el café tomar café cortado. Y a cualquier lugar que voy, uno se fue acostumbrando, si hay que decir macchiato, al nombre que le den, pero sí. Y durante el día en el trabajo también consumo café cortado. Bien, bueno, quiero aprovechar ese Damián que mencionabas recién de cuando eras chico para conocerlo un poco más. ¿Cómo era Damián de chico? ¿Cómo era su infancia y cómo fue creciendo? El factor común que encuentro en mi vida desde que tengo uso de razón hasta ahora ha sido la pelota de fútbol. Si me preguntás cómo eras de chico, un chico que tenía un solo juguete, el juguete quería un solo juguete, eso era la pelota, que en su versión más importante era el fútbol, como la pelota de fútbol, donde yo esperaba Navidad para que me regalaran el fútbol,
en aquel momento te compraban un fútbol para todo el año. Sí, totalmente. Por lo tanto, el fútbol se descosía, le salía el bubón de la cámara, se pinchaba. Tenía que ir a lo de José Nicola, que después fue utilero de Sportivo cuando yo jugué en Sportivo. Lo llevábamos a lo de José Nicola por Juan José Paso a que nos arreglara y tirábamos, le pasábamos cáscara de banana para mantener el cuero. Y con eso no durábamos todo el año. Entonces, ya cuando no daba más, servía la pelota de goma que se conoce como la pulpo, la pelota sí. Las pelotas de plástico, que era en ese momento lo que alcanzaba para que te compraran otra. El recuerdo del portón de la casa de mi mamá y de mi papá, que para mí es mi casa, que tenía justo la forma de un arco, por lo tanto el portón, vos lo veías la marca de las pelotas en los distintos lugares, porque el agua que se juntaba al lado del cordón mojaba el fútbol y el ruido que me imagino que debe haber sufrido mi mamá permanentemente con el golpe de la pelota en el portón. Al lado mi mamá tenía, sigue teniendo las rosas, que era como su placer divino, y pasaba el tapialito del fútbol y los rosales que hemos roto y los fútbol que nos han roto esos rosales con las espinas. Y si no jugábamos al fútbol en mi casa, jugábamos en la Plaza Vélez Arfield, donde teníamos nuestra canchita, y después fuimos más sofisticados y armamos una canchita con arco y todo al lado de la vía del ferrocarril Mitre. Y después, ya muy de chico, cuando al baby fútbol se empezaba a jugar a los 9 años, yo teniendo 6 años, ya empecé a ir al club de baby fútbol, que es el Club River, donde hice todo el baby fútbol. Y de ahí, desde ahí, todos los recuerdos que tengo fundamentalmente de mi infancia, siempre están atravesados por la pelota, de la infancia y lo que continuó mi vida. Yo después en mi vida hice otras cosas, lo que nunca dejé de hacer fue jugar a la pelota. Mis amigos en general tienen que ver, seguro tienen que ver con la historia, con el factor común que digo que es la pelota. Y bueno, por suerte, con 55 años y a pesar de las cosas que me pasaron en la vida, tengo la inmensa alegría de poder juntarme con mis amigos a jugar al fútbol los fines de semana, cosa que para mí es sagrada. Bien, bueno, a pesar de que seguís manteniendo el fútbol, supongo que estaba esa idea y ese objetivo de ser futbolista profesional. ¿Cuándo fue cambiando un poco eso y fue mutando para el lado de la abogacía, para el lado de la política? Nunca estuvo en mi cabeza ser futbolista profesional. Mirá. No. En realidad siempre cuento que yo también de muy chico, a esa edad, a los 6 años, porque a esa edad mi papá vuelve, después de andar recorriendo toda la provincia en su carrera como empleado del Banco Córdoba, vuelven a San Francisco. Vivíamos en Freire, el jardín yo lo hice en Freire, primer grado ya lo empiezo acá en San Francisco, que ahí es donde empiezo con el baby fútbol. Y desde ahí yo iba todos los domingos a la cancha de Sportivo. Y era un ritual. Muchas veces dice los chicos los llevan a comer el choripán y a tomar la coca cuando son chicos a la cancha. No, yo iba a ver el partido. Yo iba a ver el partido de fútbol. Yo me sabía todas las formaciones. Mi carpeta de jardín en Freire eran todas canchas de fútbol y yo le hacía poner a la señorita la formación, viviendo en Freire, de Sportivo y de Boca. Y me sabía todos los jugadores. Yo dibujaba jugadores de fútbol, cancha de fútbol. No me expliqué, pero no puedo explicarlo, pero siempre fue así. Y Sportivo tenía un túnel donde estaban los vestuarios y para salir a la cancha vos te bajabas
como a un subsuelo, pasabas todo por debajo de lo que era la platea de Sportivo, la platea vieja que hoy no está más, y emergías a la cancha subiendo los escalones y apareciendo por un túnel a la cancha. Yo siempre estaba en la platea, mi papá era dirigente del club, y yo veía emerger los jugadores con los cuales después terminé siendo amigos, y era como ver un gladiador romano saliendo a la arena del circo en Roma. Y yo siempre tenía en mi cabeza, un día yo quiero salir por el túnel, como jugador. Bien. Y mi sueño siempre fue jugar en la primera de Sportivo. Era distinto, era muy difícil. Parecía que Buenos Aires quedaba mucho más lejos. Los jugadores era muy excepcional. No había cazatalentos que salían al interior a buscar jugadores. Pero lo mismo, yo también, en paralelo con el sueño de ser jugador de Sportivo Belgrano como el sumum en el mundo, porque eso representó para mí, también mi mamá cumplió un rol muy, muy importante. A mí siempre me gustó jugar a la pelota y estudiar. Y la verdad es que se me daba bien lo del estudio porque siempre me gustó, porque siempre estudié, era aplicado en la escuela. Y mi mamá, después de renegar mucho con el colegio, con mis dos hermanos más grandes, que hacían renegar bastante, y a mí me iba bien, mi mamá siempre, era algo como un efecto goteo en mi cabeza, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Entonces, siempre de muy chico, yo tenía en mi cabeza que tenía que estudiar una carrera universitaria. Es más, el día que debuto oficialmente, porque primero debutamos en un torneo de verano en Rafaela, en la primera de Sportivo, y el día que debuto oficialmente, que fue en agosto del año 1988, acá en la cancha Sportivo, contra lo que se decía el Belgranito, porque Belgrano ya jugaba en el Nacional B y tenía un equipo que jugaba en la Liga Cordobesa. Me acuerdo que termina el partido y Víctor Falla, que era como nuestro Macaya Márquez, como nuestro, no sé, Diego Latorre, como analista, comentarista de los partidos de Sportivo, una gran persona, Víctor, me hace una nota y yo estaba en quinto año, o sea, me faltaban 3 meses para terminar quinto año, y me pregunta qué expectativas tenía con mi carrera de futbolista, qué tenía pensado hacer, y yo me acuerdo que le dije, no, yo estoy disfrutando de este momento porque el año que viene me voy a ir a estudiar a Córdoba. Y fue así. Yo ya tenía en mi cabeza, tuve posibilidades con el fantasma Duto, que es mi hermano de la vida, Walter Pesile. Estuvimos en la selección juvenil cordobesa, ahí sí nos decían teníamos posibilidades de ir a Buenos Aires, pero nunca me lo planteé. Siempre supe que quería estudiar, y a mediados del secundario, nosotros hacíamos 5 años de secundario, 7 de primaria, yo ya tenía en claro que iba a estudiar abogacía. Me gustaba el rol de alegar en función de lo que creía causas justas, y no tuve ninguna duda. Después, no solo que elegí la carrera, sino que cuando empecé a estudiarla me di cuenta que había elegido bien. Bien. ¿Y ahí cómo fue ese tiempo estudiando en Córdoba? ¿Ahí te acercaste ya un poco a la parte política? ¿Cómo fue el avance? No, la política apareció después, muchísimo después, y como todo en mi vida, ya te lo cuento, está relacionado al fútbol. Cuando empiezo en el año 90, porque termino el secundario en el 88, en el 89 me toca el servicio militar, de las últimas clases que hizo el servicio militar en el 89, y en el 90, para empezar la facultad, tenía
mi idea original era jugar en alguno de los equipos de Córdoba de la Liga Cordobesa. Y cuando estaba primero en Belgrano querían que me incorporara. Belgrano no jugaba ese año con el equipo B, digamos, en la Liga Cordobesa, entonces yo dije, no, yo quiero jugar en la Liga Cordobesa. Y iba a jugar en General Paz Junior, y al momento de pedir el pase a Sportivo, cosas que suceden, Sportivo quería que le pagaran. Y en General Paz Junior me dice, nosotros queremos que nos paguen por nuestros jugadores, queremos vender, no pagar por un jugador. Entonces estaba en eso, yo vine a estudiar. Entonces digo, no, si no me quería, había que discutir todas esas cosas, dije, nada. Y en un momento, el dueño de la heladería de acá abajo, sí, Cacho Sufía, era director técnico de Sociedad Esportiva de Devoto. Me conocía del Baby Fútbol porque él había sido técnico en el Baby Fútbol, y ese año dirigía la primera de Devoto. Y me ofrece ir a jugar a Sociedad Esportiva. Me ofrecían pagarme bien para lo que yo pretendía. Me acuerdo que por la firma de un año me dieron una cocina, como eso se llamaba como la prima por la firma por un año. Sportivo me prestaba por un año, y es la cocina que está en la casa de mi mamá. Bien. Miralo, era buena. Mirá los años que todavía sigue estando la misma cocina, y con lo que ganaba en el fútbol, yo no es que me mantenía en Córdoba, porque mis viejos siempre me hicieron un esfuerzo enorme para poder pagar el alquiler y que yo pudiera estudiar. Pero, por ejemplo, podía darme gustos o lujos que no todos los estudiantes tenían, que era yo me podía comprar los libros. Entonces tenía algún apunte, pero en general me compraba los libros. Y después a mí siempre me gustó mucho comprarme ropa, entonces compraba ropa. Yo ya tenía mi autito, sí, y podía ir cambiándolo. Eso fue en el primer año de la facultad. Me fue muy bien en Devoto, además de que con chicos de Devoto viví siempre en mi época de estudiante en Córdoba. Tengo muchos amigos ahí. Después 2 años jugué en Suardi, que en la provincia de Santa Fe, igual. Después 2 años en Freire. Y ya después quería terminar la carrera y ya me volví acá, jugué en el Tala, en Antártida, volví a jugar en Sportivo, y el último año, en el 2000, ya recibido de abogado con 3 años de ejercicio de la profesión, dejé de jugar en el fútbol federado. Pero fue la etapa de la universidad en general también marcada. Estudiaba, jugaba al fútbol, venía los fines de semana, entrenaba, viajaba, jugaba. Me acuerdo que, sobre todo cuando jugaba en Suardi, los sábados yo llegaba a San Francisco el viernes a la tarde, de ahí salía a entrenar a Suardi, volvía, el sábado me llevaban a dormir a Suardi para concentrar, volvía los domingos, no llevaba nunca antes de las 20 horas, y a las 0:30 ya del lunes salía en colectivo, llegaba a las 3:30 de la mañana a Córdoba, y a las 8 entraba a la facultad. Pero sarna con gusto no pica. Era exigido, pero gustaba. Sí, estaba con mis amigos. Fui muy feliz, más no le puedo pedir a la vida. Hacía todo lo que me gustaba estudiar y me gustaba jugar al fútbol. Para algunos puede decir, no, bueno, era sacrificado. No, sacrificados son otras cosas. Lo disfrutaba, bueno, y llenos de amigos a partir de ahí. Bien, comparándote a lo mejor con el Damián de esa época, hoy en día, ¿cómo te ves? ¿Disfrutás de lo que haces? ¿Disfrutás tu día a día? ¿Es más sacrificado? ¿Sentís más presión quizás que en ese momento?
Siempre yo fui muy exigente, muy autoexigente en todo, cuando iba a la escuela primaria, cuando iba a la escuela secundaria, en la universidad. Siempre buscaba dar el máximo. Siempre tuve en claro que uno puede equivocarse, te puede salir mal, te podés aprobar, podés no aprobar. Lo que no se negocia, lo mismo en el fútbol, ¿no? Es el máximo esfuerzo. Y traté y trato siempre de dar el máximo esfuerzo. Y en mi trabajo lo hice así cuando ejercía la profesión como abogado, lo hice así cuando fui concejal, cuando fui secretario de gobierno, y ahora que soy intendente. Siempre digo que la actitud es innegociable. Y después también me pasa que yo nunca tengo el disfrute pleno de las cosas. Yo siempre, uno dice, "Bueno, vas a jugar al fútbol, te va a divertir". Yo nunca me divertí jugando al fútbol. El que me conoce sabe que soy insoportable, porque yo mientras juego, ese espíritu competitivo me lleva a que lo sufra, Sí, pasa. porque quiero el mejor resultado. Pero a su vez, en ese sufrimiento está el placer, digamos. Es de diván. Sí, pero lo se entiende, mismo, pasa. el trabajo muchas veces son malas noticias, pero una buena noticia, por más pequeña que sea, algo que se resolvió bien, alguna solución que pudimos aportarle a la gente, como que borra todo lo malo que pasó en el mientras tanto. Y esa es mi manera de disfrutar en la vida. Nunca estoy suficientemente relajado. A mí me llevas de vacaciones al lugar que quieras y yo más de una semana ya pienso que soy un vago. No dejas nunca de pensar y de No, maquinar. y donde estoy haciendo, digamos, ahora que las comunicaciones son mucho más fáciles, estoy haciendo algo vinculado al trabajo. Lo hacía cuando era abogado, lo sigo haciendo ahora. Tiendo a ser muy molesto. Bien. ¿Cómo fue ese paso de la profesión, volviendo del día a día como abogado a pasar a involucrarte de a poco en la política? ¿Fue paulatino? ¿Se fue dando...? Bueno, yo siempre cuento que empecé de grande, pero que había algún designio dentro mío. Empecé de grande porque yo me involucro en la política partidaria a partir de mis 36 años. Cuando lo normal es que la militancia partidaria empiece de joven. Sí. Y te digo que había algo dentro porque mi abuelo paterno, que falleció el día de mi cumpleaños número 10, fue 2 veces concejal en la ciudad. Mi abuelo paterno hacía política partidaria y después, como no tuve la oportunidad de hablar de eso con él, porque falleció cuando yo era chico, mi papá y mi tío no hablaban de política, ¿no? Entonces eso como estuvo silenciado, y creo que había algo dentro mío, sí, transmitido por mi abuelo. Y mi llegada a la política tiene que ver con el fútbol. Parezco monotemático, pero es Estuvo así. marcado, tu vida estuvo marcada. En ese momento yo era abogado de Sportivo, del club, de mi casa, del lugar donde cuando terminé el BABI hice las divisiones inferiores. Llegué a jugar en la primera hasta que me fui a estudiar a Córdoba. Y en un momento en el que el club tenía un vínculo difícil con el gobierno municipal, estoy hablando fines del año 2006, Sportivo estaba gerenciado por Carlos Granero, estaba volviendo a las competencias nacionales, estaba en el Argentino B, y un día me citan en la nueva versión del Café Bahía,
que no estaba acá al frente del canal, sino que estaba donde está el Banco Patagonia, en Pueyrredón y 25 de Mayo, 3 dirigentes del club que me invitan a tomar un café y me dicen, vení, que nos queremos juntar, queremos hablar con vos. Sportivo estaba recomponiéndose económicamente, venía de una época muy difícil, habíamos tenido que resolver varios juicios con lo que después fue el estudio ABC Abogados, con Raúl Angonoa, Gustavo Colombati, y creí que me iban a hablar de algún juicio, de alguna cuestión jurídica del club, y me dice, che, vos sabés que hablando con Carlos, que tiene vínculo con el gobierno en Buenos Aires, nos plantea que tenemos que armar algo políticamente en San Francisco, que San Francisco tiene mucho potencial, hay que cambiar. Ah, sí, viste, yo esperaba, qué bueno. Y me dice, y nos decidimos, vamos a hacer algo. Ah, bien, bien. ¿Dónde entro yo? Es que, claro, viste, claro. Ahí, y me dice, y estuvimos pensando que ese espacio lo tenés que encabezar vos. Yo no tengo ni idea de política. No, yo no milité en el centro estudiante en el secundario, no milité en el centro estudiante en la universidad, yo estaba siempre enfocado al estudio y el fútbol. Digo, no tengo ni la menor idea. No, vos olvidate que vamos a estar, lo vamos a hacer entre todos, quédate tranquilo. Hacía unos meses me habían invitado de un espacio político que estaba queriéndose armar, que estaba Gladys Medina, Toto Castañeda en ese grupo, y la verdad es que yo les había dicho, no, porque estoy con la profesión, me iba muy bien en la profesión, pero a los meses vienen desde el club, ¿viste? Y, no, pero yo no sé de esto, y no, dale, y era gente, eran amigos, y era complicado decirles que no. Bueno, vamos. La cuestión que a los días me dicen, hay un acto, una actividad en Rafaela, era Perotti, el que fue el gobernador de Santa Fe, intendente de Rafaela, hay un acto, vamos a Rafaela, un acto. Me acuerdo que era en la Sociedad Rural de Rafaela, y de pronto se baja gente del escenario que había estado y dice, bueno, se tienen que hacer lo mismo en San Francisco. Y ahí fue, encima era, en diciembre, me acuerdo, mi primer mitin, mi primer acto político fue en diciembre del 2006, en Amigos del Bien, y yo decía, loco, en diciembre la gente, después del 8 de diciembre, o sea, después de armar el arbolito, no existe. La gente... Y yo decía, loco, la gente está pensando en Papá Noel. ¿Qué vamos? ¿A quién va a ir? No me preguntés por qué, pero se generó una expectativa, había necesidad, evidentemente, de algo nuevo en San Francisco. El evento fue en Amigos del Bien, se llenó. ¿Será que teníamos todos bastantes amigos? Habrán sido... Pero la verdad es que fue un evento muy lindo, y ahí dije, ¿qué pasó acá? Y ahí empezamos. Después, a los meses, me hablan del gobierno de la provincia de Córdoba, el zurdo Montoya, fue ministro de gobierno de la Sota, diputado, senador nacional. Yo tenía una relación, éramos compañeros de la facultad con su esposa. Peta, ¿cómo estás en política? No me avisaste. Y ahí terminamos en la elección interna con Martín. Pero desde el primer acto a la elección interna, que me parece que fue en mayo del 2007, pasaron 6 meses. Formamos parte de la elección interna que mayor cantidad de votantes tuvo en la historia de San Francisco, y Martín ganó esa elección, pero por 72 votos, una cosa así, sobre 6.000 electores. Bueno, y ahí vino la historia de Martín, y nosotros a remarla en el dulce de leche de repostero. Pero como siempre, como te decía antes,
nunca abandoné la actitud, ¿no? Una vez que empecé a conocer, una vez que me apasionó mal, y la verdad es como que algo que yo tenía adentro y que se despertó. En ese momento Silvana, que era mi esposa, me veía cómo me iba atrapando y Damián, ¿por qué vas a dejar la profesión? Te va tan bien, cada vez te dedicas más a lo otro, viste esta cuestión de la política, en el prejuicio de los que están afuera, esto es algo sucio, ¿para qué te vas a meter? No tenés ninguna necesidad. Y yo dije, no lo puedo domar, le decía, me gusta, Apareció. es mi Apareció ahí. vocación y bueno, y me costó muchísimo esfuerzo, algunas decisiones miradas con el paso de del tiempo equivocadas, pero todo parte de un proceso de aprendizaje, pero que empezó tarde y que, como digo siempre, también el techo en el mundo que siempre me planteé. Yo veo a Martín tiene claro en su cabeza, él ha tenido claro que quiere ser presidente de la nación, ¿no? Como jugar en primera. Sí, sí, sí. Yo siempre el sueño de mi vida fue ser intendente de San Francisco. Y no creo que yo tenga sueños bajos, ¿no? Me parece que en realidad lo que tengo es mucho amor por San Francisco y las cosas de San Francisco, ¿no? Para mí, yo respeto a todos los clubes, he jugado en muchos clubes al fútbol de San Francisco, me han tratado bárbaro siempre, pero para mí el sumum del fútbol en San Francisco es deportivo. Y para mí, que vengo de una familia de un empleado bancario, una mamá ama de casa, mi abuelo, el que fue concejal, era constructor, mi otro abuelo, Aróstegui, era electricista, y empleado de comercio, después fue electricista. Y la verdad es que para mí el sueño era ser intendente de mi ciudad. Y bueno, la verdad es que con perseverancia, con mucha perseverancia, poniéndole mucha energía, puedo decir que los objetivos que me fui planteando en mi vida los fui alcanzando gracias siempre a muchísima gente que me ayudó. En todo este camino que estuvimos conversando hasta el día de hoy, ¿hay algún punto en tu vida, puede ser personal, puede ser laboral, que hayas dicho, esto fue un momento de quiebre que te haya marcado en algún sentido y que a partir de ahí todo haya cambiado? Puede ser algo que ya hayas mencionado o algo que te haya sucedido internamente también, algo familiar, algo que vos hayas dicho, esto me sirvió también para darme cuenta de algunas cosas y me marcó. Yo creo que de los eventos de la vida uno va aprendiendo cosas. Yo he pasado por momentos muy difíciles, donde estuve a punto de morir, donde me pegaron un balazo. Ahora, debo ser sincero, porque sé que lo esperable es decir, no, a partir de ahí dije, voy a reformular mi vida. Y no, hay cosas que uno no volvería a hacer, pero la esencia de uno no cambia, qué sé yo, podría haber dicho, voy a disfrutar más de mis hijos, y a mis hijos los sigo disfrutando a mi manera. Y ellos también aprendieron a que compartimos momentos muy lindos, porque ellos también van haciendo su vida, donde son quizás menos en el tiempo, pero más intensos en los momentos. Creo que ese fue el momento más duro de mi vida, pero yo siempre prefiero quedarme con lo otro, ¿no? Yo salí del hospital, mi peso siempre fue 72,5 kilos, entre 72 y 73.
y salí del hospital con 61 kilos. Y yo no percibía cómo estaba. Y al principio sí había mucho miedo, el miedo a poder recuperarme bien. Y la pasé mal. Y me acuerdo que un día Silvana me dijo, ¿qué te pasa? Vos no sos así. Yo estaba, tenía líquido en el pulmón, había tenido que ir a Córdoba, me habían hecho una punción. La punción me la hicieron a la misma hora, a la noche, que mi hijo Tomás ingresaba a la recepción de sexto año. Eso me lo perdí. Eso sí me quedó marcado. Y Silvana me dijo, vos no sos así, ¿qué te pasa? ¿Viste? Estaba como temeroso. Y a partir de ese momento dije, no, no puedo estar así. Y me propuse recuperarme. Y ahí adopté cosas que hago en mi vida, hábitos, que después se vuelven rutinas, que yo soy muy feliz con las rutinas. Viste que hay gente que dice, me canso, la rutina es siempre lo mismo. A mí las rutinas me fortalecen. Y hace más de 2 años que yo tengo una rutina de 3 veces por semana ir al gimnasio. Recuperé mi peso, tengo mi vida totalmente normal, a pesar de las secuelas que me quedaron. Tengo un riñón menos. En su momento la lesión me había perforado el estómago, había perdido un tramo del intestino delgado. Después, una consecuencia de toda esa cirugía me llevó a otra operación del intestino grueso. También me sacaron un pedazo del intestino grueso. Pero más allá de todo eso, decía, ay, ¿cómo está este muchacho? Sí. La verdad es que este afán de recuperarme físicamente, haciendo terapia también para recuperarme psicológicamente, me permite hoy llevar adelante una vida totalmente normal, sin ninguna secuela que diga, no, para esto. Alguno me decía, tenés un solo riñón, no te puedes lesionar, no juegues, no tengas más deporte de contacto. Bueno, no juegue más al fútbol, no tenga más deporte de... Indirectamente. No, déjame, yo me voy a cuidar, déjame así. Eso es lo que tiene que ver con digamos, como lo profundo de la vida, pero dirían, sé que es más esperable que dijera, no, la verdad es que decidí no hacer, trabajar menos, dedicarme más a la familia. A ver, yo por el proceso de cicatrización de los intestinos, me tuvieron días que me mojaban con una gasa, con agua, no podía tomar líquido. Y recuerdo la primera vez que me dijeron, podés tomar agua, nunca probé una bebida tan rica como esa vez que volví a tomar agua. Entonces vos decís, che, empezaste a valorar lo que es tomar agua. Y en ese momento sí. Lo que nos pasa es que cuando empezás a tomar agua con regularidad, te acostumbras de nuevo. Ya tendés a olvidarte de aquello que pasó. Sé que es menos marketinero contar esto, pero sí. Sirve lo del agua como para explicar lo que me pasó en la vida después de eso. En política sí me pasó que cuando perdí la elección interna con Martín, conforme la carta orgánica del partido, yo podía tener la representatividad de 1/3 en el armado de las listas, y Martín con generosidad vino y me dijo, che, vas a ser concejal. Y yo estaba muy enojado, inexperto, y cometí lo que yo siempre digo, el error fundacional,
y no formé parte de la lista que después Martín gana la elección como intendente en el 2007, después de ganarme la interna. Y ahí tuvimos que decidir qué hacíamos. O era un viaje corto de 6 meses, no quería participar de la lista por el enojo de todo lo que había pasado en la elección. Un enojo que no estaba lo suficientemente fundado. Y la opción B era crear un espacio político nuevo, y eso hicimos. Generamos Mejor San Francisco, que después en el 2011 y en el 2015 se convirtió en la segunda fuerza política de la ciudad. En 2015 fuimos segunda fuerza política en la ciudad. Lo que era el PRO, no me acuerdo cómo se llamaba, Cambiemos, que puso a Macri de presidente, en San Francisco salió tercero. En el 2011 la Unión Cívica Radical salió tercera con Mejor San Francisco. Y bueno, desde lo positivo me permitió crecer, liderar un espacio. Lo negativo es que costó mucho esfuerzo. Pero estoy orgulloso de que pudimos sostenerlo durante tanto tiempo, porque es muy difícil desde la oposición un espacio que no se sostiene con ninguna otra estructura. Bueno, y en el 2018, a fin del 2018, Martín me llama a una reunión donde también de una manera muy generosa me dice: loco, pensamos igual, hacemos política de la misma manera, dejate de joder, sumate, acompañalo a Ignacio en el último periodo y te vas preparando para ser intendente. Esas fueron sus palabras. Fue muy generoso de su parte, cumplió con sus compromisos, con la palabra empeñada al 100%. Y la verdad es que también ese acuerdo político de alguna manera después me facilitó la tarea para poder llegar a ser intendente. Te llegó antes de ser intendente, porque se fue Sí. Ignacio y... Sí, y la verdad es que era una posibilidad. Era una posibilidad. Martín es un dirigente político que cuando te está hablando tiene un plan A, un plan B, un plan C, y él preveía todas las posibilidades, sin saber lo que iba a pasar. Pero hay algunos que, viste, que hay algunos jugadores que son diferentes. Sí, sí. Y Martín en la política es un jugador diferente. Y aparte es una persona, uno puede estar de acuerdo, le puede gustar, no le puede gustar, y en eso estamos expuestos todos, pero una persona muy humana. Cuando a mí me pasó esto de que me pegaron el tiro, Martín siempre estuvo atento, siempre estuvo atento y a disposición de mi familia, siempre estuvo atento y a disposición en lo personal, más allá de la cuestión del funcionario, del dirigente político. Martín es un fantástico dirigente político que no llegó a su techo, que tiene muchísimo más para dar y que por suerte es de San Francisco, ¿no? Y yo creo que después de haber sido adversario y de haber sido adversarios potentes, nosotros nunca, siempre nos respetamos como personas y nunca nos pusimos en lugares desde donde no pudiéramos volver. Bueno, y yo le estoy agradecido fundamentalmente porque mucho de lo que él logra políticamente tiene que ver con su capacidad, pero además tiene que ver muy preponderantemente porque es una persona que cumple con los acuerdos políticos. Bien, bueno, después también tuviste tus elecciones, ganaste nuevamente. ¿Cómo se vivió ese momento? Porque ahí hubo un cambio. Ya eras Sí. intendente, pero esa victoria en las elecciones, ¿cómo lo viste? Mira, esto que te decía, yo el día que tuve que asumir como intendente a cargo para reemplazarlo a Ignacio, mi sensación fue exactamente la misma que el día
¿Que saliste por el túnel? Que salí por el túnel para jugar mi primer partido oficial en la Primera Deportivo. Había salido muchas veces antes porque en las inferiores jugábamos los preliminares muchas veces y de hecho jugábamos en las inferiores. Deportivo tenía una sola cancha, no tenía un predio como tiene hoy, pero salir por el túnel y jugar mi primer partido oficial en cancha de Deportivo, agosto de 1988, fue igual que ese 8 de diciembre, me parece que fue del 2013, 2011, no, pará, 2021. Ay, mamá. Del 2021. Representó lo mismo. Yo ahí sentí que había alcanzado el objetivo de mi vida. Después, lo de las elecciones lo disfruté fundamentalmente con mis hijos, con mis dos hijos más grandes, con Virginia y con Tomás, que estuvieron el día de la elección acompañándome y como que fue dedicado, bueno, ellos siempre me cargaban, me decían Cebollita, que era un programa subcampeón. Sí, sí. Entonces como compartir, bueno, viste que mi preocupación era transmitir, viste que con perseverancia los objetivos se alcanzan, ¿no? Como esa transmisión hacia ellos. Y recuerdo haber estado todo el día con ellos y estar en lo que se dice como la sala de cómputo de nuestro espacio político, donde iban cargando los resultados de las mesas con ellos dos, ¿no? Y ese fue el recuerdo. No fue un momento de una alegría extra diferente a lo que sentí en aquel momento cuando en el Consejo Deliberante me tocó jurar para terminar el mandato de Ignacio. Yo creo que fue como el cierre de todo un proceso que se inició allá a fines del 2006 y que, digamos, se corona en el 2023. Conclusión, lo que me queda a mí en la vida y lo que yo siempre traté de transmitir a mis hijos: no dejes de soñar, no dejes de ir tras tus sueños, no importa el esfuerzo que lleve, no importa el tiempo que lleve, si sos perseverante, si sos metódico, si te enfocás, vas a poder alcanzar el objetivo que te planteás. También, bueno, ya para cerrar, quiero quedarme con dos cosas que mencionaste, también para consultarte un poco sobre esto. Primero, esto que mencionabas de que tu papá y tu tío mucho no hablaban de política cuando eras chico. ¿Qué sentís que pasa hoy en día, que se ve mucho quizás en redes? Muchas personas que dicen, a mí no me interesa la política, no quiero saber de esto, no tengo por qué saber. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, lees algo de eso? Si te parece que todo el mundo tendría que adentrarse de cierta forma, por lo menos en política, para saber cómo funciona todo. Y también este consejo que recibiste cuando ibas a ingresar a la política de, es un espacio sucio, ¿cómo lo ves ahora desde adentro? ¿Cómo lo vivís? Y también, ¿cómo sufrís o no sufrís el tema de las críticas? Porque en la política están siempre presentes. Bueno, en principio yo creo que los seres humanos tienen intereses diversos y que no todo el mundo tiene que tener los mismos intereses. Que si alguien dice, no me interesa la cuestión política, hay que ser respetuoso, seguramente tiene otros intereses y está enfocado en otra actividad, en otro métier, y hay que ser respetuosos. Yo creo que a mí también me pasaba, muchas veces no tenemos en claro cómo incide una decisión política en la vida del resto de la población. Yo hago un ejemplo muy grosero, ¿no? Pero a veces en esto, mezclando con las críticas, uno dice, el sindicato de los camioneros, uy, mirá, Moyano, ¿viste? Los que lo demonizan, los que lo defienden, no voy ahí. Pero
hubo un momento que en la década del 90 que se decidieron privatizar los ferrocarriles. De hecho, el ramal del ferrocarril Mitre que pasaba por aquí dejó de funcionar. Y la decisión política primero de privatizar los ferrocarriles, después de alguna manera de desmantelar redes ferroviarias, generó que la producción tuviera que salir solo por camiones o casi solamente por camiones. Y eso generó un sindicato muy fuerte, porque hay muchísimos camiones, porque en Argentina la producción se mueve con camiones. Entonces, miremos, digamos, como una decisión política que uno la ve aislada y uno puede decir privatizar estuvo bien, otro puede decir privatizar estuvo mal. No es ese el análisis, pero cómo tuvo una consecuencia, ¿no? Que después decís, che, vos no la relacionás necesariamente, pero tiene una relación. Por lo tanto, las decisiones políticas, porque la única herramienta, lo dice la Constitución, no lo digo yo, para transformar la realidad es la política. Y la política partidaria, porque lo dice la Constitución, no lo digo yo, para poder tomar decisiones políticas hay que formar parte de un partido político. Entonces, yo lo que sí me parece es que con el tiempo, con la práctica, lo mismo que con el fútbol, si uno practica mucho, juega mucho el fútbol, mejora. Si nosotros tenemos muchos años de democracia, porque tuvimos pocos en la historia, y se van generando dirigentes que se van a generar, que de hecho se generan jóvenes, los que vienen son mejores que nosotros. Y nosotros creo que fuimos mejores que otros que tuvieron menos práctica, por decirlo de alguna manera. Uno a veces compara porque en Europa, porque en Estados Unidos, bueno, miren, la verdad es que la cultura democrática ahí no se vio interrumpida. Por lo tanto, practicaron mucho más. Por lo tanto, es muy probable que sean mejores. Entonces, esto es, no todo el mundo tiene que hacer política, no todo el mundo tiene que saber de política. Desde mi punto de vista hay que ser respetuoso, pero sí yo tengo la expectativa, la esperanza, y entiendo que es justificada, de que podamos elegir siempre mejores dirigentes para que tomen mejores decisiones y para que nuestra sociedad pueda seguir evolucionando. Después hay algo de lo que me olvidé, que era de cómo vivía lo de mi papá, mi tío, es esto, no todos tienen que vivir. Y después el tema del prejuicio. El tema del prejuicio yo creo que, perfecto, eso viene muy bien. La política es parte de la vida en sociedad. Las personas que se dedican a la política partidaria no vienen de Marte, son emergentes de nuestra sociedad. No es que son seres distintos. A veces cuesta vernos porque también implica verse al espejo. Son representantes, son integrantes de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, la política tiene las mismas miserias que tiene nuestra vida en sociedad. O vamos a decir, no hay gente que va por derecha en el comercio y gente que va por izquierda en el comercio. Gente que respeta la ley y gente que ve cómo trampea la ley. Algo que se ve en todos los ámbitos. En las finanzas, en la industria, en los servicios, en el deporte, en las organizaciones no gubernamentales. No, me parece que las cosas malas que se ven en la política se ven en cualquier otra actividad de nuestra vida en sociedad. Los intereses son otros, todo eso es discutible. Lo que yo digo yo en política he visto, nadie te obliga a hacer cosas fuera de la ley. Son decisiones personales. Sea en la política, sea en la profesión liberal como abogado, sea en un comercio, sea en una industria, sea en un club. Por lo tanto, yo no creo, los prejuicios existen, digamos, suceden cosas malas, hay gente que hace malas cosas, sí, en la política sí,
digamos, ¿tragás mierda? Sí. ¿En qué actividad no? ¿Y en qué actividad se hacen todas las cosas bien? Ni en las religiones. Por lo tanto, esa es mi conclusión. Y después convivir con las críticas se aprende. Yo he modelado mucho mi carácter. Siempre fui fastidioso, enojón, muy amiguero. Pero se aprende a convivir y lo mejor que uno puede hacer en defensa propia es ponerse en el lugar del otro, siempre. Pensar qué lo lleva al otro a decir lo que dice. Hoy estamos atravesados por un fenómeno nuevo que mi generación no lo conoció en sus inicios, que como mi militancia política fue tardía el acceso, pero las redes sociales generan un efecto muy parecido al del hincha en la cancha de fútbol. Te lo ejemplifico rápidamente. Cuando vos estás jugando en una cancha y hay mucha gente y alguien te reputea y te dice de todo, vos estando adentro, no es que te desconcentrás, porque vos estás enfrascado en el partido, pero si alguien te putea, vos mirás y lo identificás. Y en San Francisco, lo más probable, porque en la cancha deportiva, que supiera quién era y a dónde estaba. Después vos termina el partido, salimos como salimos, te vas a bañar al vestuario y cuando salís lo más probable es que te lo encuentres a la salida. Afuera. Y esa persona te va a decir, ¿qué haces, Peta? ¿Cómo andás? Bien, bien, chao, loco, chao. Y te vas. En las redes sociales también hay mucho de eso, que la gente se expresa y lo hace así, pareciera como hasta con un odio visceral, y después probablemente me encuentre en la calle, chao, Peta, chao. Y yo sé que... Pero hay que ponerse en el lugar del otro. Y somos seres muy falibles, lo que yo tengo la tranquilidad de conciencia que le pongo mucho esfuerzo, que trabajo muchas horas, que trabajo mucho más de lo que trabajaba en mi estudio jurídico, que le dedico la vida, aún cargando con el peso de postergar y de dañar a mi familia. Tengo la tranquilidad que lo hago lo mejor que puedo, que como te conté, como hice en el resto de mi vida, lo que no negocio es la actitud. Y que hay gente que puede estar de acuerdo y hay gente que no, que hay gente que piensa que estando en mi lugar lo haría mucho mejor. Decir, pero si papa frita el intendente, ¿sabés si fuera yo? Y la verdad es que también lo entiendo, les aseguro que no es tan fácil, y que uno tiene que aprender a tolerar la crítica. Aún la crítica que tiene una especulación, porque viene de un opositor político, de a uno al que le caigo mal, de una persona que fue contraparte en un juicio y quedó enojada conmigo y no me va a querer nunca, y otro que piensa que las decisiones las tomo mal, que antes habría que hacer otra cosa. Y yo creo que tenemos que cultivar la tolerancia. Yo creo que lo que viene en el país, después que el presidente Milei termine su o sus mandatos, es la búsqueda hacia algo más racional. Las últimas décadas hemos ido muy chocando los extremos con un enfrentamiento que muchas veces se vuelve irracional y me parece que después viene algo más equilibrado. Y para encontrar ese equilibrio tenemos que todos ejercitar la tolerancia y nosotros que estamos expuestos, aceptar que no todos piensan igual, que no todos adhieren y que tenemos que hacer las cosas de manera honesta, que no es ninguna virtud, es una obligación
y convencidos de que esas decisiones políticas generarán esas consecuencias directas o indirectas de forma positiva para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.